Ahora de nuevo vamos con los números complejos en forma polar, ¿vale? Vimos en el vídeo anterior que un número complejo z se puede poner de la forma esta, a más bi, ¿vale? Esa sería la forma binómica, ¿de acuerdo? Y vimos que esos números representados pues se podían representar como un vector que comience en el origen y termine en ese punto que tiene por afijo el AB, ¿vale? Esto sería la parte real A y esto sería la parte real B, ¿de acuerdo? Vale, pues ese número complejo se puede poner de otra forma y es en forma polar. En forma polar es algo así, R y aquí abajo alfa, donde R me está indicando el módulo de este vector. El módulo de un vector, como ya saben, es el tamaño que tiene, ya veremos cómo se halla. Y alfa, este sería el ángulo que tiene con el eje positivo del eje X, ¿vale? Entonces esto es alfa y el módulo esto sería R, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver cómo se hallaría cada una de esas cosas, porque lo ideal sería poder pasar de una forma a otra sin problemas, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a ver si yo tengo un número en forma binómica, cómo lo podemos pasar a forma polar, ¿vale? Como ya les dije, este complejo va a ser de esta manera, R de alfa. Al módulo de un número también se le puede poner así entre barras, es decir, cuando ustedes vean z entre barras como si fuesen valores absolutos, a lo que hace referencia es al módulo de ese vector, que vuelvo a repetirle que el módulo de ese número complejo es el módulo del vector, el tamaño del vector, ¿de acuerdo? Y alfa sería el ángulo. Bueno, pues recuerden, tengo un número complejo en forma binómica, es decir, conozco A y conozco B. ¿De qué forma podemos hallar esta R? Pues como pueden intuir aquí, aquí se me forma un triángulo rectángulo, ¿vale? Se me forma un triángulo rectángulo donde el módulo es exactamente la hipotenusa, este cateto es B, que es lo mismo que aquí, y este será A. Por tanto, el módulo de un complejo Z, se va a poder poner como, por el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, vamos a ver si lo podemos poner de esta forma por aquí abajo. Si yo tengo el número complejo de esta manera, si yo lo quiero pasar a forma polar, pues tendré que hallar esa R y ese ángulo alfa. Esa R, como ya les dije, pues simplemente va a ser raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Vuelvo a repetir que eso sale de aquí, teniendo en cuenta que es un triángulo rectángulo y que aplicamos Pitágoras ahí, ¿vale? Pues como A y B ya es conocido, ya podemos conocer R. Vamos a ver cómo sería alfa. Alfa, para eso vamos a tener que utilizar la trigonometría. Los que no lo recuerden tienen que echarle un vistazo, ¿vale? Pero lo voy a recordar aquí a grandes rasgos. La tangente de ese ángulo alfa, la tangente de este ángulo alfa, va a ser el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. En este caso sería B partido por A. B partido por A, ¿vale? Eso es la tangente. Pero a mí lo que me interesa es conocer alfa. Y de aquí conozco B y conozco A. Entonces a mí lo que me interesa sería despejar alfa, es decir, quitar esta tangente de aquí. ¿Cómo se despeja una tangente? Con la operación inversa de la tangente, que la operación inversa de la tangente es la arcotangente. Yo aplico arcotangente a los dos lados, arcotangente de la tangente de alfa, lo aplico a un lado y lo aplico al otro, arcotangente de B partido por A. Como saben, si yo hago las dos cosas al mismo lado de la igualdad se sigue manteniendo, ¿vale? Aquí, como arcotangente y la tangente son una operación inversa de la otra, se me irá y me queda que alfa va a ser la arcotangente, vamos a poner arcotangente de B partido por A. Esto en la calculadora es bien fácil de hallar, ¿vale? Fíjense que en la calculadora aparece una tecla que aparece tangente en la tecla y debajo aparece tangente elevado a menos 1. Pues esta hace referencia a la inversa de esta, ¿vale? Entonces con Shift o según la calculadora podemos aplicar la inversa, ¿vale? Borramos aquí. Entonces vamos a trasladar esto aquí arriba a la fórmula, me quedo con lo que me interesa, que sería que alfa va a ser la arcotangente de B
partido por A. Pero claro, esto va a ocurrir siempre y cuando la A sea distinto de 0, porque si la A fuese 0, esto me daría un número partido por 0 y bueno, entonces ahí ya se rompería el encanto. Entonces la A tiene que ser distinto de 0. ¿Qué pasa cuando la A fuese 0? Si nos fijamos aquí, cuando la A vale 0, el ángulo este, ¿cuánto es? Sería 90 grados. ¿Vale? Ese ángulo sería 90 grados. Pues nada, si ese ángulo es 90 grados, pues tenemos que alfa será 90 si A es igual a 0 y la B es distinto. Si la B es distinto de 0, pero voy más. La B tiene que ser mayor que 0, porque fíjense que aquí la B, si es hacia arriba, es positiva. Si es hacia abajo, será negativa. Entonces la B tiene que ser mayor que 0 para que ese alfa sea 90. Y si la B, y otra posibilidad que sea, es que sea este ángulo, ¿no? Aquí también la A es 0. Si la A es 0 aquí, alfa será 270 grados. Eso es cuando la A vale 0. Y la B en este caso es menor que 0 porque está hacia abajo. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la forma de pasar de forma binómica a forma polar. Por un lado hallamos el módulo y por otro lado hallamos ese alfa. ¿De acuerdo? Vale. Les recuerdo que lo que interesa es saber pasar de forma binómica a forma polar y de forma polar a forma binómica. Acabamos de aprender cómo pasar de binómica a polar. Ahora vamos a hacerlo al revés. Borramos esto. Vamos a borrar esto también, lo tendré que dibujar de nuevo, pero ya hay muchas cosas allí. Y para que no se confunda, lo haré de nuevo. ¿Vale? Vamos a pasar ahora de forma polar y quiero pasar a forma binómica. Si yo tengo esto aquí, tengo un número en forma polar, ¿vale? Aquí me están dando lo que es el módulo y lo que es este ángulo, ¿vale? Pues a mí para pasar a la forma binómica me interesaría conocer esto, lo que mida esto, que es la parte real, y me interesaría conocer esto, lo que es la parte imaginaria, ¿vale? Bueno, aquí pues tendremos que seguir utilizando el tema de la trigonometría, ¿vale? Vamos a ver si recuerdan el seno de alfa de este ángulo será lo que mide esto, que es B partido por R, ¿vale? Eso era por definición. Si yo esta R, a mí me interesa conocer la B, la R la conozco y conozco alfa, si esta R la paso para el otro lado, me quedará R por seno de alfa es igual a B. Y recuerden que la B era la parte imaginaria. Lo mismo tendremos que hacer para hallar la A. Lo que pasa es que en vez de utilizar el seno, utilizaríamos el coseno de alfa, que va a ser igual al cateto contiguo partido por R. ¿Vale? Pues esta R que está dividiendo aquí, la pasamos igualmente para este lado y ya podremos hallar la A. Recuerden que la R y la alfa ya lo conocemos. ¿Vale? Pues esa sería la forma simple de pasar de una a otra. R coseno de alfa y la B será R seno de alfa. De tal manera que el número complejo, vamos a borrar ya por aquí, de tal manera que ese número complejo me va a quedar como ese número complejo que antes lo teníamos en forma polar, ahora lo vamos a tener como, esta es la parte real, R coseno de alfa más R seno de alfa y le añadimos la I, que es esa parte imaginaria. Aquí sale un poco muy ajustado, ustedes lo hacen bien, ¿vale? Ese sería, les recuerdo que todos estos apuntes están en EVA-GD, con lo cual no tienen que estar copiando de aquí. ¿Vale? Hemos conseguido pasar de forma polar a forma binómica, ¿vale? Venga, borramos esto y ahora vamos a, igual que hicimos en su momento con la forma binómica, vamos a ver cómo se hace, cómo se opera los números complejos en forma polar, ¿vale? Cómo se opera en forma polar. Voy a borrar esto. Venga, lo voy a hacer la primera vez. Aquí vamos a tener que utilizar alguna fórmula trigonométrica, ¿vale? Los que no lo recuerden tendrán que echar mano de eso. Vamos a multiplicar dos números complejos en forma polar, R de alfa y R' de alfa.
Supongamos, para hacer esto, como ya sabemos multiplicar en forma binómica, lo que vamos a hacer es pasar la forma binómica. Recuerden que forma binómica sería de esta manera: r seno de alfa por i, este sería el primero, multiplicado por el segundo, sería r' por coseno de alfa prima, más, continuamos por aquí, r' seno de alfa prima i. ¿Vale? Si multiplicamos estos números complejos como habíamos multiplicado, como les expliqué en el vídeo anterior, recuerden que tengo que separarlo en dos partes. Por un lado la parte real y por otro lado la parte imaginaria. La parte real venía de multiplicar parte real con parte real y parte imaginaria por parte imaginaria. Recuerden que esa i me iba a quedar negativa y lo que hacía, iba a quedar al cuadrado y lo que hacía era que me daba menos 1. ¿Vale? Yo voy a poner ya el resultado porque si no esto se alarga demasiado y lo voy a separar, ¿no? Esto me va a quedar r por r' por el coseno de alfa prima, menos, este menos es el que viene de multiplicar la i al cuadrado, seno de alfa prima. ¿Vale? Esta sería la parte real. Y a eso hay que añadirle la parte imaginaria. La parte imaginaria, como vieron en el vídeo anterior, proviene de multiplicar parte real por parte imaginaria y parte imaginaria por parte real. De tal manera, volvemos a sacar factor común r y r', me va a quedar coseno de alfa por el seno de alfa prima más seno de alfa por coseno de alfa prima. Y esta es la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Bueno, como esto está muy engorroso aquí así, pues lo que vamos a hacer, hay unas fórmulas trigonométricas que ya deberían conocer, vamos a ponerla por aquí. Sabemos que el coseno de alfa prima, menos seno de alfa prima, va a ser el coseno de alfa más alfa prima. Me queda por tanto r' por el coseno de alfa más alfa prima. Esto por una fórmula que ya han visto en trigonometría. Más r por r', y esto que está aquí, este segundo paréntesis que está aquí, es lo mismo que el seno de alfa más seno de alfa más alfa prima. ¿Vale? Y esto sería la parte imaginaria. Esta sería la forma de multiplicar dos números complejos en forma polar. Bueno, lo que tienen que saber es que nos quedamos con esta parte de aquí. ¿Vale? Todo esto en medio es la demostración y ya no voy a demostrar las demás. ¿Vale? La división y la potencia no lo voy a demostrar porque, bueno, no tiene mucho aprovechamiento esto. ¿Vale? Venga, vamos ya, esta es la multiplicación. Vamos a borrar aquí. Vamos ahora con la potencia. Potencia de un número complejo en forma polar. Si yo tengo esto elevado a n, bueno, esta demostración sí lo voy a hacer porque es muy sencilla, sería r por alfa, ¿cuántas veces? Pues n veces es lo que me indica la potencia, ¿vale? Y esto es una multiplicación y recuerden que en las multiplicaciones, bueno, pues es lo mismo que r elevado a n por n de alfa, ¿vale? Esto proviene de pensemos en el caso de 2, r de alfa elevado a 2, si lo recuerdan como lo habíamos visto antes, sería r al cuadrado por coseno de alfa más alfa, esta sería la parte real, y la parte imaginaria sería r al cuadrado seno de alfa más alfa, y no, ¿vale? ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, esto va a ser lo mismo que si yo hiciese r al cuadrado y aquí pondría alfa más alfa, ¿vale? Que serían 2 alfa. Esto es particularizando este caso, ¿vale? Bueno, dejamos la potencia, esto ya veremos ejercicios de esto en clase, ¿vale? De momento estamos con la teoría y esto sería la potencia. Vamos ya con el cociente. El cociente de dos números complejos dados en forma polar. Si yo tengo un número complejo en forma polar, otro número complejo en forma polar,
el resultado va a ser el resultado de dividir sus módulos y de restar sus argumentos. Bueno, el ángulo este también se llama argumento, no sé si se me escapó antes y no lo dije, pero el ángulo alfa, que recuerden que es el que forma el vector con el eje X, también se le llama argumento. A este alfa se le llama argumento de z, ¿vale? Argumento de z, por si alguna vez se me escapa esa forma de nombrarlo, ¿vale? Bueno, pues la división de números en forma polar simplemente dividimos los módulos y restamos los argumentos. No lo voy a demostrar tampoco, también es sencillo de demostrarlo, sin más que aplicar hacerlo como una multiplicación por el inverso, ¿vale? Ese sería el cociente. Y ya vamos, bueno, hay una fórmula muy importante que para números complejos, que es la fórmula de Moivre, ¿vale? Fórmula de Moivre. ¿Vale? Con una V, no es que haya cometido ninguna falta de ortografía, se escribía así, ¿vale? La fórmula de Moivre tampoco la vamos a demostrar, pero tengan en cuenta que lo que me indica esto. Me indica que el coseno de alfa más seno de alfa i elevado todo a n va a ser lo mismo que el coseno de n alfa más seno de n alfa i. Esta es la fórmula de Moivre, ¿vale? Que me transforma la potencia de un número complejo a esta manera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto tiene su demostración, tampoco nos vamos a demostrar, pero tengan en cuenta que esta fórmula es muy útil en trigonometría y bueno, ya veremos en dónde se puede utilizar. Bueno, por último ya me queda el tema de los radicales. Vamos a borrar esto. Vamos a ver cómo se hacen raíces de un número complejo en forma polar. Yo tengo esto que está aquí, ¿vale? Tengo eso que está ahí, tengo la raíz enésima de r de alfa, ¿vale? Pues también lo voy a dar como parte de teoría, ya veremos cómo se aplica. La raíz enésima de r elevado a alfa, perdón, de r de un complejo r alfa va a ser otro número complejo que va a tener como módulo en la raíz cuadrada del módulo y como argumento el siguiente, alfa más 360 por k partido por n, donde la n es este índice que hay aquí arriba, ¿vale? Y donde la k va a ir variando, la k va a ir variando desde 0, 1, 2, ¿hasta dónde? Hasta n-1. Hasta aquí va a ir variando esa k. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por eso se dice que un número complejo tiene tantas raíces como me indique su índice. Pues vamos a pensar que esto fuese 3. Entonces tendría pues 3 raíces. Una sería con el 0, con el 1 y la otra sería con el 2, ya que el n-1 en este caso sería 3 menos 1, que es 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? La forma de aplicar esto, de momento nos lo creemos. Voy a poner un caso, por ejemplo, esta raíz cúbica de 5 o 30 grados, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a darle para arriba para que se vea. ¿Cuáles van a ser las 3 raíces de este número complejo? La primera va a ser, bueno, el módulo, raíz cúbica de 5. Y de argumento va a tener 30 más 360 por 0, ya que el primer valor que toma la k es 0, dividido entre n. N en este caso es 3. ¿De acuerdo? 360 por 0 es 0, 30 dividido entre 3 es 10. Entonces esto sería raíz cúbica de 5 y de argumento tendría 10. Segunda raíz. El módulo va a ser el mismo, raíz cúbica de 5, y el argumento será ahora 30 más 360 por 1, dividido entre 3. ¿Vale?
Bueno, 360 y 360 por 1 es 360, más 30 serían 390, y dividido entre 3 creo que sale a 130. 130 no, mentira. Vamos a hacerlo 390. 390 dividido entre 3 a 1. 6 por 3, 3 por 3, 9. Perdón. A 0 aquí. 3 por 3, 9, 0. 130, pues sí, dije bien. Sí, 130, correcto. ¿Vale? 130 sería el argumento. Y ya por última, la última raíz sería raíz cúbica de 5. Y de argumento tendría ahora el otro valor de k. Fíjense que la k aquí toma el valor 0, ahora el valor 1, y después tomaría el valor 2. Partido por 3. Vale, resolvemos esto, lo que sea. Fíjense que la k ha variado 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. ¿Tendríamos que seguir el 3? No, si fuéramos a darle el valor a la k de 3, me volvería a dar 10 otra vez aquí arriba. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y si le diéramos el valor 4, volvería a ser esto, con lo cual se volverían otra vez a repetir los mismos valores. ¿Vale? La k va a variar hasta una unidad menos que el índice. Si el índice es 3, la k va a variar desde 0 hasta 2. Una unidad menos que el índice. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues nada, esto sería las operaciones de números complejos.